Esto es algo que usted no sabe o tal vez usted no quiere saber. Las mujeres mexicanas comienzan su vida sexual plena a los 12 años, los varones a los 14. En México se acostumbra intimar los fines de semana y en horarios posteriores a las 11 de la noche y antes de las 2 de la mañana. Respecto a las posiciones preferidas, ellos gustan situarse detrás de ellas y ellas prefieren estar arriba o debajo de sus parejas. Soy Emiliano Ortiz, soy reportero de Excelsior TV. De las 24 horas que tiene el día, el mexicano dedica 16 a no hacer movimiento efectivo alguno, acostados o sentados. El sedentarismo se ha apropiado de nuestros cuerpos. Se asocia con presión alta, se asocia con trastornos de los lípidos sanguíneos y todo esto puede desembocar en problemas muy graves como un infarto del corazón. Yo soy Patricia Rodríguez Calva, reportera de Excelsior Televisión. Durante la guerra al narcotráfico de Felipe Calderón, el número de mujeres muertas por bala de fuego se multiplicó por 4. Las de otro tipo de violencia se multiplicaron por 3. Una de mis mejores amigas fue asesinada una noche cualquiera. Dormía en su cama soñando con la vida maravillosa que apenas comenzaba. Alguien no soportó que soñara tanto. Se metió en su cama y con un pequeño cuchillo de cocina le quitó hasta el último de sus pensamientos. Soy Claudia Sorera, reportera de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Está usted en Bucareli 1, la dirección correcta. Uno podría pensar que a la hora de matar a alguien da lo mismo si es un hombre o es una mujer, pero eso no es cierto. Las mujeres asesinadas son 3 veces más estranguladas que los hombres y 3 veces más envenenadas que los varones. Este es un reportaje de Claudia Solera. Como virus, se multiplican los asesinatos a mujeres en México, rápido y en todas direcciones. Todavía, hace 5 años, un 20% de municipios estaban libres de esta epidemia, pero hoy, apenas 1 de cada 10, con más de 100,000 habitantes, puede presumir que en ese lugar no se asesinó a una mujer. Las localidades que eran seguras también las contagió este mal. En el Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que reproducen la violencia contra las mujeres, hecho por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, se advirtió un creciente efecto de contagio de los feminicidios. Esto se detectó en 18 municipios, que de 2008 a 2009 incrementaron sus homicidios. Ojinaga y Praxedis Guerrero, en Chihuahua, Arteaga en Michoacán, Caborca en Sonora, Pánuco de Coronado en Durango, o Benito Juárez y Petatlán en el estado de Guerrero. El trato que le da a sus mujeres y a las niñas y niños, ese es el tipo de sociedad que tenemos. La guerra contra el crimen organizado también llegó a recrudecer la violencia, ya que se registra la mayor aceleración de homicidios de mujeres hasta ahora. La coincidencia entre el crimen organizado y el aumento de homicidios de mujeres fue tal que 1/4 de todos los asesinatos registrados por INEGI durante 25 años, de 1985 a 2010, se cometieron tan solo en los últimos 5 años. No podemos atribuir el hecho de que las muertes de mujeres hayan sido debidas al narcotráfico o que ellas hayan estado involucradas en el narcotráfico. En la región noroeste, el riesgo de que una mujer muera asesinada aumentó más de 400% en 10 años. En esta región noroeste también operan al menos 7 cárteles de grupos de narcotraficantes, y es donde el expresidente Felipe Calderón concentró su llamada lucha contra el crimen organizado. Las Naciones Unidas han planteado que la violencia se exacerba contra mujeres y niñas durante y después de conflictos armados, y México no es la excepción. Desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico crecieron 4 veces las muertes de mujeres por arma de fuego y explosivos, y 3 veces los asesinatos por golpes y violación. Antes la principal causa de muerte, de asesinato a mujeres era por golpes o por asfixia. En la última década se disparó el número de mujeres que fue asesinada con armas de fuego.
Las escasas necropsias hechas a las víctimas han documentado que en territorio nacional se emplea mucha hazaña y que los medios cada vez son más brutales para asesinar mujeres. Si se compara la hazaña entre el asesinato de un hombre y el de una mujer, tenemos que es 3 veces mayor la proporción en la que ahorcaron, estrangularon, sofocaron o ahogaron a una mujer. También en los homicidios de ellas es ligeramente mayor el uso de navajas y cuchillos, y es 4 veces más probable que durante el asesinato de una mujer sea envenenada o quemada que en el de un hombre. El alza de tasa de homicidios en México es una situación sin antecedentes en ningún país de América Latina. De una década a otra hubo 5 estados donde los feminicidios se dispararon entre 400 y 700%. En esta zona se encuentra la mayor amenaza a las mujeres. Aquí una joven de 25 y 29 años de edad tiene un riesgo 61 veces mayor de morir por homicidio que otra de la misma edad que viva en el centro del país. Estos 5 estados son conocidos por el poder que los narcotraficantes ejercen en sus territorios. De estos 5 estados, 3 tienen frontera con Estados Unidos y 3 forman parte del Triángulo Dorado, la principal zona de disputa entre cárteles mexicanos. El feminicidio está ocurriendo en mujeres de entre 24 y 29 años. La mayoría ha muerto al recibir un disparo a mano de sus agresores, entre los que también se encuentran sus parejas, maridos, novios, amantes o exparejas. Como en el caso de Perla Vega Medina, de 30 años de edad, profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Murió después de ser atacada por su exnovio en su propia recámara. Él se metió sin permiso a la casa de la víctima. Una de mis mejores amigas fue asesinada una noche cualquiera. Dormía en su cama soñando con la vida maravillosa que apenas comenzaba. Alguien no soportó que soñara tanto. Se metió en su cama y con un pequeño cuchillo de cocina le quitó hasta el último de sus pensamientos. Se llevó su grandioso futuro, el doctorado que ya no estudió, las clases de salsa a las que nunca fuimos, el libro que le recomendé y que no alcanzó a leer, las miles de pláticas que dejó pendientes. Escribió un deudo. Tampoco hay justicia para ellas, porque casi nunca se sabe quién las asesinó. Es más, en México es imposible determinar por qué se asesinan a las mujeres. En un cuarto de los feminicidios ni siquiera se practicó una necropsia, pero si se practicó un estudio forense, se alteraron las escenas del crimen. Es como si se les diera un permiso a los agresores de seguir asesinando, porque es muy bajo el porcentaje de homicidas que van a parar a la cárcel. Atropellan la escena del delito, destrozan los indicios, y en el caso de Guerrero, que tú me comentas, se llevan los cuerpos de donde son hasta el servicio forense. Si están en la montaña, si murieron en la montaña, la levantan de ahí, se la llevan, ¿no? Y pues ya cuando llega ahí, a veces incluso los forenses señalan que hay mujeres que llegan ya sin nada. Ya les quitaron los pequeños, los pocos ropajes que pudieron haber tenido, ya le llegan en una bolsa. Ya acabó la posibilidad de recuperar un montón de indicios, ¿me entiendes? Un país que se tiñe de rojo en lugar de vestirse de rosa. En estos tiempos, los mexicanos acudimos con frecuencia a alguna dieta para bajar la panza. A veces sin ningún éxito, pero pocas veces nos detenemos a pensar el tiempo en que no hacemos ejercicio. No solamente eso, en que no nos movemos, que estamos sentados todo el tiempo. Esta es una investigación sobre el sedentarismo de Patricia Rodríguez Calva. Los mexicanos somos altamente sedentarios. 8 de cada 10 mexicanos pasamos 16 de las 24 horas del día en actividades sedentarias. El periodo que dormimos, muchas horas delante de una pantalla, sea por trabajo o por entretenimiento, transporte que no es activo. Y lo más grave es que hoy el sedentarismo o la inactividad física es la 4ª causa de muerte a nivel mundial, reduciendo además nuestra esperanza de vida, alerta la Organización Mundial de la Salud. Y estas generaciones, en lugar de vivir los 74 y 76 años para mujeres y para hombres promedio que hay en el mundo y en México particularmente, pues se puede ver reducido a 50, 55 años. ¿Por qué? Porque estamos teniendo hígados grasos a los 6 años. Estamos teniendo mayor cantidad de diabetes mellitus tipo 2 que antes eran del adulto, se llamaba diabetes del adulto. Ahora ya no hay mucho distingo entre que si es del adulto o es de niños. Se asocia con presión alta, se asocia con trastornos de los lípidos sanguíneos
y todo esto puede desembocar en problemas muy graves como un infarto del corazón, como angina de pecho, como un evento vascular cerebral, como problemas de circulación en las piernas. Entonces ni siquiera se necesita, porque es un punto también importante que lo sepa la gente, ni siquiera se necesita que yo sea obeso. Yo puedo tener cualquiera de los problemas que te digo sin ni siquiera tener previamente el prerequisito de tener sobrepeso u obesidad. La falta de movilidad afecta en cualquier etapa de la vida, pero en mayor medida a los jóvenes, pues su inactividad está asociada con los avances tecnológicos. De acuerdo a estudios realizados por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en personas menores de 35 años, se establece que el 34% de esta población joven presenta un problema de salud asociado con el sedentarismo. En tanto, un 60% de los jóvenes encuestados señaló que no realiza ninguna actividad física a pesar de que sabe que ejercitándose se evitarían enfermedades crónico-degenerativas. El sedentarismo viene totalmente aunado a cambios culturales muy importantes, entre ellos la tecnología. Pero que lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que está compitiendo con nuestra actividad física, es decir, nos propicia ir al sedentarismo. Porque especialistas advierten que el sedentarismo está convirtiendo a México en un país enfermo que a mediano plazo traerá como consecuencia una inversión económica billonaria que hoy podría utilizarse en acciones preventivas y no solo curativas. No tenemos disminución de obesos, no tenemos aumento de personas activas físicamente, no tenemos menor peso de la enfermedad en estas enfermedades que ahora se llaman no transmisibles, lo que antes se llamaba crónico-degenerativas, ahora las no communicables diseases, las tenemos cada vez más presentes en la consulta del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, en el ejercicio privado de la medicina. Existen recomendaciones sencillas para terminar con el sedentarismo. El ejemplo debe empezar en casa. Se sugiere convertir actividades cotidianas en hábitos de ejercicio. Si los niños ven activos a sus padres, la actividad física se convierte en una costumbre, por lo que es mejor hacer ejercicio en familia buscando espacios seguros. Si económicamente no es posible acudir a un gimnasio, se sugiere acostumbrar nuestro cuerpo a 30 minutos de movilidad diaria que se pueden ir sumando a lo largo del día. No solo se trata de salir a caminar, sino de realizar actividades cotidianas con esfuerzo físico, ya que los especialistas aseguran que cualquier movimiento que implique un gasto energético o quema de grasa ya se considera como ejercicio. No es solamente hacer los 30 minutos y tampoco es hacerlos en forma continua, ¿no? Porque la gente dice, no, pues es que 30 minutos no los voy a aguantar cuando apenas empiezan. En realidad es la sumatoria de todos esos estímulos a través del día. Es decir, ella puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la noche y estaría cumpliendo ese estándar. Lavar el automóvil, cortar el césped, ir a la tienda caminando, sacar a la mascota a pasear, jugar con los hijos, ese tipo de actividades se dejó de hacer. Hay que retomar eso. Al final del día, como las conductas son aprendidas, si yo lo que veo es que es parte de mi vida moverme, lo voy a seguir haciendo. Si es parte de mi vida no moverme, lo voy a seguir haciendo, que es lo que nos pasó a nuestra generación. Entonces, por ejemplo, en las escuelas lo que necesitamos hacer es que tengan una hora al día de real actividad física, porque habitualmente cuando les toca su clase de educación física están media hora, dizque marchan y los vuelven a meter. Entonces, la única cuestión es que realmente se estén moviendo, que es una cosa activa, y debemos fomentar que dentro del ambiente de trabajo, insisto, sin que necesariamente siquiera salgas del edificio, sí por lo menos te pares, te muevas, utilices la escalera y trates de evitar lo que habitualmente haces, que implica que no gastes energía. Usar las escaleras en lugar de la escalera eléctrica, usar las escaleras en lugar de los elevadores, no usar el cajón del estacionamiento que esté muy cerca de la puerta, sino al contrario, a propósito, estacionarme lejos para que tengan que caminar. Eso sí es muy buena los avances tecnológicos, pero
Nuestro cuerpo, nuestro organismo está diseñado biológicamente para tener actividad física, entonces debemos regresar a esos conceptos básicos de la actividad física. En nuestra cultura y sociedad timoratas nos enseñaron que la sexualidad es algo de lo que no se habla, en lo que no se piensa. Nunca nos dijeron que la sexualidad es una parte integral de nuestra vida. Emiliano Ortiz preparó un reportaje sobre este asunto. La sexualidad es definida como el conjunto de condiciones biológicas anatómica-fisiológicas que caracterizan a hombres y mujeres. El acto sexual tiene como objetivo la reproducción, pero influye en términos como la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor. ¿Sabes qué opinan los mexicanos de la sexualidad y cómo la viven? Son nuestras necesidades básicas, el sexo es parte de nuestra naturaleza. Son necesarias porque es una necesidad natural en cualquier ser humano. Es un alivio te relajas, bajas tu estrés más que nada. Una marca de condones hizo un estudio que declara que México se encuentra dentro de los 10 países más activos sexualmente. Los mexicanos mayores de 33 años tienen en promedio 1.5 relaciones íntimas a la semana. Somos como esta mezcla bonita entre la cultura prehispánica, ¿no?, y los españoles, y hablar del mexicano de pronto resulta muy complicado porque habemos muchos tipos de mexicanos. Aunque no es un hábito planear los encuentros sexuales, en México se acostumbra intimar los fines de semana y en horarios posteriores a las 11 de la noche y antes de las 2 de la mañana. Y los mexicanos tendemos a ser más espontáneos, ¿no? Somos como mucho más reventados, por llamarlo así, como mucho más de, pues se dio, ¿no? Y parte del no cuidarnos, o sea, del no usar condón en este caso, tiene que ver con esa espontaneidad, tiene que ver con, ¿me agarró? ¿Dónde te agarró el temblor? Pues ¿dónde te agarró? Respecto a las posiciones preferidas, ellos gustan situarse detrás de ellas y ellas prefieren estar arriba o debajo de sus parejas. Las mujeres ponen énfasis en la firmeza de la erección de su compañero y los hombres se concentran en tener la capacidad de penetrar. Es así que los mexicanos dejan de lado las caricias y el jugueteo previo al coito. Tenemos esta creencia de que los genitales son la parte fundamental, esencial, vital, que sin ellas no hay sexualidad, y entonces lo único que me enfoco es en los genitales. Claro que sería un gran avance si lográramos romper con esta creencia. Muchas suposiciones rodean el acto sexual y existen diversos prejuicios alrededor de él. Tendemos a ser penosos. De pronto es como, no te voy a mostrar mi cuerpo, estoy pasada de kilos. Y entonces de pronto se vuelve complicada la relación sexual porque entonces me estoy fijando en cómo estoy, cómo me veo, en lugar de estar presente en el acto. De la virginidad en las mujeres, que las mujeres solamente son para un hombre, que hay que casarse, que hay que tener hijos, que hay que formar una familia. Una firma farmacéutica afirma que 63% de los mexicanos activos sexualmente están bastante satisfechos con su vida sexual y los países que siguen son India con 61%, Francia 25% y Japón 15%. ¿Pero es cierto? La gente no hablamos naturalmente de la sexualidad, no decimos las cosas como son, nos cuesta trabajo hablar de ella. Con todo respeto, ¿cuántas relaciones sexuales tiene a la semana? Sin comentarios. Cada semana es diferente. A veces muchas, a veces muy pocas. No sé cuántas. No puedo. Pues yo me atrevería a decir que no somos tan plenos sexualmente, ¿no? En mi experiencia, dadas las preguntas que a mí me llegan, todo el tipo de dudas que la gente tiene, es muy curioso porque sigue habiendo como esta, ¿cómo ponerlo? Como esta barrera donde la moral, ¿no?, sigue siendo un gran filtro para cómo vivo mi sexualidad. La educación sexual influye directamente en este aspecto. Sigue habiendo muchísimas dudas, tristemente muy básicas, y de cuestiones fisiológicas que deberían ser de primaria, ¿no? Hasta dudas como que tienen que ver más como con el amor, con la relación de pareja, con qué está bien, qué está mal. Siempre estamos buscando, y es una pregunta muy básica, qué está bien y qué está mal. La Iglesia a lo largo de la historia ha catalogado a la sexualidad como prohibitiva para el placer y solo la ha visto como el medio para procrear. La educación que da la Iglesia es procreativa y para el placer no, para el placer es un pecado, eso está prohibido. Otro aspecto que la Iglesia ha desaprobado es la homosexualidad. Es algo que se ha presentado desde
los primeros tiempos del ser humano, en las culturas ancestrales, por ejemplo en los griegos, en los atenienses específicamente, ellos lo tenían muy bien delimitado. O sea, hay que tener hijos para seguir manteniendo la raza humana. Entonces, para eso se tenía una mujer y se hacía todo este rito y tenían pues todos los beneficios de lo que es constituir una familia, ¿no? Pero también había actividades homosexuales como para el placer. Él es Santiago Pineda y ella Carolina Martínez, quienes han expresado ante la sociedad su homosexualidad. Para mí la homosexualidad es simplemente una cuestión de preferencias, de gustos. No es algo que alguien me haya impuesto o que yo haya elegido por moda, ¿no? Yo lo veía como una falla. Yo lo veía como una falla porque yo decía, es que, ¿por qué soy gay? ¿No? ¿Por qué me causaba este sentimiento de culpa de tener que pensar en un futuro, de tener que decir cómo le voy a explicar yo a la gente? Con mis papás no. O sea, ellos, yo supongo que lo saben. Pero yo abiertamente nunca se los he dicho. Me causaba a mí mucho conflicto. Me causaba mucho conflicto por cómo era mi familia, por cómo era la escuela, por cómo era la sociedad. Me preocupaba mucho que la gente descubriera que yo era gay o que yo tenía esas predilecciones. Yo hablé con mi padre y con mi hermana y pues fueron diferentes formas de tomar la noticia, ¿no? O sea, mi padre en un principio lo primero que me dijo fue: ¿y nunca has intentado intimar con una mujer? Y mi respuesta fue: ¿y nunca has intentado intimar con un hombre? Y yo lo manifestaba de diferentes formas, que era el no cuidarme, el dejarme engordar muchísimo, el jamás peinarme. Intenté suicidarme 2 veces, que yo me volví un cóter. Que un cóter son aquellos que se cortan para que a través del dolor mitiguen el sufrimiento. Me cortaba en los brazos, en las piernas, en los muslos, en lugares donde de preferencia la gente no pudiera verlos. Santiago decidió hacer un videoblog y expresar su homosexualidad de manera cómica con un fondo inteligente. El tema aquí es que cuando uno habla acerca de cómo se vuelve uno gay, pues hay muchas preguntas al respecto, de si uno se hace o nace, y en este caso lo que quiero hablar es de cómo lo descubrí yo. Desde mi muy particular punto de vista, la gente no se convierte en gay, sino que la gente ya lo es, y poco a poco lo va descubriendo. Bueno, muchísimas gracias. Mi idea era poder hacer un videoblog donde gente que estuviera en una situación similar a la mía pudiera encontrar respuestas a esas preguntas que yo me hice. Creo que al estar haciendo este videoblog también estoy tratando de romper ciertos estereotipos para que vean que existen diferentes formas de ser. Creo que lo más importante es que jamás pierdas de vista que la persona que está viviendo tu vida eres tú. Nadie más la va a vivir por ti. Nadie más se va a aventurar, nadie más se va a equivocar, nadie más te va a hacer reír más que tú mismo. En el momento en el que logres comprender eso, entonces vas a poder empezar a ver qué cosas necesitas tú para poder sentirte a gusto, para poder ser quien realmente quieres ser. La homosexualidad es una minoría alrededor del mundo. En el país no existe una estadística que afirme cuántas personas en México tengan esas preferencias. Existen otras prácticas sexuales como las parejas swingers. Ser swinger es algo que ya traes. Es algo que sientes que va a nutrir y que va a complementar, a aderezar, si quieres, la relación que ya tienes con tu pareja. Pues para mí es como una manera de expresarte, ¿no? Más abierta, digo... Se quita mucho entre las parejas lo que es la infidelidad, el cumplir yo mis fantasías por mi lado sin tomar en cuenta a mi pareja. Entonces, pues realmente es como ser más sincero, ¿no? Contigo mismo y con tu pareja. El hecho de que ames a tu pareja es lo que hace que disfrutes que ella esté con otra persona. Ellos llevan 8 años juntos como pareja. Su relación se basa en la confianza y comunicación. La comunicación es fundamental. Si no tienes ese canal de comunicación que es necesario para entrar a este ambiente con tu pareja, no lo intentes porque ella lo va a tomar a mal. O lo que te digo, si ella acepta la propuesta, tú lo vas a tomar a mal.
2, nadie está obligado a nada, pero si no estás bien seguro de a qué vas, mejor no vayas. Ser swinger fortalece tu relación, los celos desaparecen, la desconfianza desaparece y las parejas swingers son de las más estables que podrás conocer. Pero a la vez, si tú buscas esto, si tú buscas entrar al movimiento swinger como una solución a tus problemas de pareja, lo más probable es que se hunda. Su primera relación sexual swinger la experimentaron con una amiga. Dentro de esta comunidad se considera un error intimar con personas que representan un afecto. El hecho de involucrarse con conocidos en el ambiente swinger se considera un error porque puede trascender más allá de la fantasía y del juego sexual. Entonces lo mejor es invitar a alguien que acepte su rol de tercero y que después puedas darle las gracias y cada quien por su lado. A la hora de verlo ya real, si dices, híjole, no, yo no esperaba sentir esto, y dices, bueno, estoy viendo a mi amiga con el amor de mi vida, o sea, se te atraviesa, pero qué rico estar viendo cómo la hace disfrutar y saber que es mío, nada más. Preferentemente, ellos acuden a clubes swinger para encontrar una pareja y compartir esa experiencia. Definitivamente empieza por lo físico, pero no es lo único. Que sea una persona educada, que sea una persona limpia, que pueda expresarse con propiedad y todo eso genera una química que te das cuenta de inmediato. La mayoría de las veces se ha dado así, que, oye, mira, me gusta esa niña. Y pues ya o se acerca a él o me acerco yo. Nos ha pasado que de repente pues ya cuando ves está la niña ahí, hola, ¿y cómo se llaman? O sea, y se da solo muchas veces. La protección sexual en estas prácticas es vital para una experiencia plena y segura. Afortunadamente, la comunidad swinger presenta el índice más bajo de enfermedades de transmisión sexual dentro de cualquier práctica sexual, heterosexual, bi, gay, la que sea. La salud sexual de los mexicanos, por ejemplo, se ve interrumpida por diferentes factores. En hombres jóvenes, el problema de disfunción sexual más importante es el trastorno de la erección. Luego sigue el de la eyaculación precoz, pero en general básicamente son por cuestiones psicológicas, por cuestiones de depresión, de estrés, de una exigencia muy alta en un determinado lugar. La disfunción eréctil es un problema que afecta a más de 6 millones de mexicanos. Sin embargo, debido al machismo, pudor y prejuicios, y a que se asocia con una falta de virilidad y vejez, menos de 20% de ellos acude al médico, afirma una encuesta realizada por el área de urooncología del Hospital General de México. En hombres de 40 años en adelante, general, y que tengan problemas de salud severos, son los problemas de erección. Pero ahí son problemas por cuestiones de enfermedad. Uno de los mayores motivos de divorcio en parejas mexicanas es debido a la disfunción eréctil, problema que afecta no solo al hombre sino a la mujer, aunque las mexicanas también pueden padecer disfunciones sexuales. La más importante es la del anorgasmo y se encuentra un porcentaje bastante alto en mujeres mexicanas que es entre el 45 y el 60% de anorgasmia, lo cual nos está hablando entre 6 mujeres, entre 5 o 6 más o menos de cada 10 no tienen orgasmo. La sexualidad de los mexicanos, un tema difícil de tratar, pero que es un factor que describe el comportamiento de la sociedad en nuestro país. Hasta aquí llegamos hoy en Bucareli 1. No se le olvide que la próxima semana, a la misma hora, en Excelsior Televisión, noticias que dicen más, tiene usted una cita.